Conviene, por tanto, encontrar una posición, una situación, ¿no?, que nos permita ver el futuro, verlo además con entusiasmo, con ganas. Claro, nosotros podemos mirar al futuro de dos maneras radicalmente distintas. La primera es un lugar al que somos llevados a pesar nuestro. Es un lugar con el que nos encontramos. O podemos pensar que el futuro es algo que al menos en parte nosotros creamos. Lo más grande del ser humano surge cuando somos desafiados, no en los momentos de comodidad, no estando en nuestra zona de confort. Todo crecimiento y evolución de una persona sucede fuera de su zona de confort. La aceptación es sencillamente reconocer, asumir que lo que es una realidad aunque no me guste, dejar de negarla, dejar de resistirme, dejar de rechazarla. Existe, es, me desgasto en el proceso de rechazarla. Y por otro lado, en saber, en sentir que dentro de nosotros hay energías dormidas, talentos ocultos y capacidades inexploradas que pueden salir en ese momento y empezar a transformar las circunstancias. Este sentido de yo puedo hacer algo, no soy una simple víctima de las circunstancias, no lo puedo hacer todo, claro que no, sí puedo hacer algo. Este grito firme, convencido y comprometido de que yo tengo algo que decir a pesar de las circunstancias, tiene un poder espectacular a nivel biológico, a nivel emocional, a nivel intelectual y a nivel social. Lo que pasa es que las personas tenemos realmente que creer en ese potencial, porque si no creemos en ese potencial, ¿quién lo va a buscar? Nadie busca lo que no cree que existe. Somos unos profundos desconocidos para nosotros mismos. Es fundamental observarnos para comprendernos y para descubrir la grandeza que hay dentro de cada uno de nosotros. Esto no es una llamada a la arrogancia, es una llamada al justo reconocimiento. Lo mismo que decimos, esta realidad es compleja, la asumo, también tenemos que decir, yo como ser humano, soy una realidad todavía inexplorada. Y entonces nos observamos, buscamos como esos exploradores que iban a los sitios abiertos a lo que podía haber, en lugar de cerrados a que pueda haber algo en nosotros que desconocemos. La solución está aquí y soy yo quien tiene que buscarla. Bien, para empezar, el ser humano necesita de los demás seres humanos. No existe un yo grande, no hablo de un yo hinchado, un yo grande si no existe un tú. Y por tanto si no existe un nosotros. Pedir ayuda, dejarse aconsejar, dejarse ayudar no es un signo de debilidad, es un signo de inteligencia. Tener la capacidad de reconocer cuando una persona necesita ayuda y ofrecerse de una manera generosa, abierta y auténtica, eso es una llamada a que salga lo mejor que hay dentro de nosotros mismos. Ahora, una cosa es pedir ayuda, solicitar apoyo, solicitar orientación, y otra es tomar el papel de víctima y decir, a mí que me saquen de aquí, a mí que me resuelvan los temas, a mí que me ayuden a encontrar el camino exacto. Esa actitud, es decir, ese posicionamiento frente a la realidad, lo que está haciendo es minimizar mi capacidad para hacerla frente. Cuando tomamos ese papel de víctima, que nos puede pasar a todos, a mí el primero, nos estamos negando la posibilidad de influir en una realidad que nos afecta de manera directa. Por tanto, ayuda siempre, apoyo siempre, cercanía siempre. El ser humano es un ser de encuentro. Ahora bien, esa petición de apoyo no es, ni mucho menos, para renunciar a mi responsabilidad, a la capacidad que tengo yo de responder a lo que está sucediendo. Y resumamos, ahora yo. Por supuesto que sí. Es decir, ha llegado el momento en el que yo aflore mi grandeza. Ha llegado el momento en que yo tome responsabilidad sobre mi vida. Ha llegado el momento en que yo me ocupe de ayudar a otros. Casi con un grito, ¿no? Ahora yo. Claro que sí. Es que es un grito no desde la ira, es un grito desde la rabia. Es cuando uno da un puñetazo y dice, hasta aquí. Ahora tiene que salir lo más grande de mí. Es que no tengo otra opción de aflorar mi grandeza. No es un grito violento. Es un grito lleno de fuerza, lleno de firmeza. No de dureza, de firmeza. Es encontrar esa palanca emocional
que necesitamos encontrar sencillamente para superar nuestro miedo y nuestra sensación de impotencia. No es una hora yo arrogante, es una hora yo firme, es una hora yo convencido en eso que comentaba, en la grandeza que anida en todo ser humano. Así que influye mucho el cómo nos hablamos a nosotros mismos, ¿no? Bueno, influye tanto, porque la conversación interior, cómo nos hablamos a nosotros mismos, tiene características hipnóticas. Nos mete en un estado de trance. Tiene acceso directo a nuestro inconsciente y nos moldea la percepción de la realidad. Si yo ante una realidad determinada digo, está todo hecho, ¿para qué voy a seguir intentando encontrar un camino? Tenemos a veces una cacofonía interior con la que hay que terminar. Magnífico tema. Hay que distinguir entre ruido y sonido. El ruido mental es fruto de unos automatismos que tenemos, unos programas, por decirlo de una manera visual, que de alguna manera están constantemente repitiéndose en nuestra cabeza. Yo no puedo, yo no sé, no hay salida, ¿qué va a ser de mí?, etcétera. Y estos programas operan desde el inconsciente y afectan al propio inconsciente. Por eso es tan importante encontrar espacios donde uno de alguna manera reduzca esa cacofonía, incluso la anule. Momentos donde uno dé un paseo por la naturaleza, momentos donde digas una música que te guste, donde leas un libro que te enganche, donde tengas una conversación de estas donde el tiempo como que se detiene, es una cosa extraordinaria. Momentos de meditación, donde sencillamente entras a un espacio interior y silencias poco a poco ese ruido mental. ¿Por qué, dice usted, todos tenemos una enorme potencia y a todos, sin embargo, nos cuesta creerlo? El ser humano es un misterio, no es un enigma, es un misterio. Los enigmas los resolverá la ciencia a medida que la tecnología progrese. Los misterios nos superan y el ser humano es de una profundidad, yo diría que insondable. Lo que sabemos es lo siguiente: ¿por qué tenemos un potencial inexplorado? Sencillamente porque lo vemos. Porque todos nosotros conocemos a alguien, o de forma directa o de forma indirecta, que parecía que no iba a llegar a nada en la vida, y algo despertó en esa persona, algo afloró, algo se desplegó, y quien no parecía que fuera a llegar a nada significativo en la vida, fue un ejemplo para muchos de nosotros. ¿Por qué se produce esta situación de ignorancia frente al propio potencial? No puedo dar una respuesta porque creo que entramos en la hondura del misterio del ser humano. De alguna manera, el ser humano ha olvidado su verdadera naturaleza, su esencia, su ser, lo que define quién es. Se ha olvidado. Y por eso, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, la vida es una escuela para recordar lo que ya somos. Y en nuestro interior, nuestro ser, es unidad, es bondad, es verdad y es belleza. ¿Es que acaso queremos alcanzar alguna plenitud? No siempre lo que queremos es lo que nos conviene. No siempre lo que nos guste nos es fácil, es lo correcto. La búsqueda de la plenitud es sencillamente el camino natural a través del cual el ser humano, en base a su naturaleza, a aquello que hace que es lo que es y no otra cosa, crece y evoluciona. La diferencia es la siguiente: cuando a nosotros nos mueve un verdadero ideal, esa fuerza motriz hacia ese sentido, hacia esa plenitud, lo que experimentamos es una alegría interior. Cuando sencillamente nos dejamos seducir de forma continua por promesas de felicidad que en el fondo son huecas y vacías, pues podemos experimentar otras emociones, podemos sentir euforia, pero no sentiremos alegría, no sentiremos verdadero gozo. Y por eso, bueno, pues sencillamente es nuestra la decisión. Por eso el ser humano es libre. Ser libre tiene una ventaja, que es que elijo yo, tiene un inconveniente: me puedo equivocar al elegir. Estado de ánimo tiene mucho que ver con cómo nos relacionamos con las cosas, ¿no? El estado de ánimo es algo
escurridizo de definir. Estado de ánimo no es solamente esta sensación emocional o sentimental. Estado de ánimo es cómo estoy yo en un momento determinado. Cómo está mi cuerpo, cómo está mi mente, cómo está el conjunto de aquello que soy. Hay estados de ánimo que nos elevan a lo mejor de nosotros mismos. Cuando nosotros estamos desde esa atalaya, vemos las cosas con más claridad. Vemos posibilidades en el futuro que nos ilusionan y nos entusiasman. Nos sentimos más cerca de los demás. Somos más generosos. Somos más compasivos. Somos más comprensivos. Tenemos más energía, más creatividad, más claridad. Sin embargo, cuando tenemos un estado mental que nos hunde, tenemos menos capacidad de ver con perspectiva, nos tornamos irritables, nos centramos exclusivamente en nosotros, vemos a los demás como cosas, como objetos que nos pueden ayudar a conseguir las cosas o que nos las están dificultando. Por tanto, cambia por completo la relación que yo establezco conmigo mismo y con el mundo. Nosotros podemos tener un impacto tremendo a la hora de alterar nuestros estados mentales. Por supuesto, las circunstancias afectan, influyen. Lo que no hacen es determinar. Víctor Hugo, una de las cosas que dijo fue que la tragedia de las personas no es que nos vamos a morir, no es que nos vayamos a morir, es que no sabemos cómo vivir. Entonces, este saber vivir es clave, porque cuando nosotros nos vayamos a donde nos vayamos, después de estar en este planeta azul, pues verdaderamente nos daremos cuenta de lo que es importante en la vida. Pues ¿por qué esperar a ese momento donde cambiamos de entorno, donde se abre el velo y vamos a otro sitio, el que sea? Porque si eso va a ser importante en el momento de morir, ¿por qué no es también importante en el momento de vivir? Habla del impacto del ejercicio en el cerebro y fundamental en la prevención de enfermedades. Fomentar la salud es el tema clave. ¿Y por qué es tan importante el cuerpo físico? El cuerpo físico es muy importante porque está absolutamente interconectado con los procesos mentales y con los procesos espirituales, entendiendo por espiritual lo más profundo del ser humano, la conexión con su esencia, la conexión con los demás y la conexión con la naturaleza. El cuidado del cuerpo, el hacer ejercicio físico, el dormir de una forma razonable, el tomar periodos de descanso, se ha demostrado que cambia de una forma fulminante el funcionamiento del cerebro. Y a nivel químico, tenemos que entender que la química y la bioquímica es de una extraordinaria importancia para entender muchas de las conductas que los seres humanos realizamos, nuestra forma de percibir. Cuando una persona hace ejercicio físico, libera en su cerebro 3 sustancias. 3 neurotransmisores, es decir, son como hormonas que actúan dentro del cerebro en la comunicación entre las células nerviosas, entre las neuronas tan maravillosamente escritas por don Santiago Ramón y Cajal. Esas tres sustancias lo que hacen es lo siguiente. Primero, favorecen la conexión entre las neuronas. Es decir, realmente el ejercicio físico nos hace más inteligentes. Además, favorece el crecimiento de un área que se llama el hipocampo, fundamental en la memoria. Nos ayuda a aprender más deprisa. Por si esto fuera poco, se libera con ejercicio físico una sustancia que es un factor proinsulínico que favorece que se eliminen una serie de proteínas que se acumulan, como se acumula la basura en una ciudad, pero que si se mantiene ahí, en una ciudad, la basura atrae las ratas y las enfermedades. Pues lo mismo. Si esas proteínas, por ejemplo la beta-amiloide o la proteína tau, no son eliminadas por lo que se llama el sistema linfático, entonces pueden aparecer enfermedades como un Alzheimer, un Parkinson. Y todavía hay un factor más en el ejercicio físico. No hemos de olvidar el tremendo problema que son los strokes, los ictus, los infartos cerebrales. A veces se habla mucho del infarto de miocardio, por supuesto, y a veces nos olvidamos del infarto cardíaco. Para que nos hagamos una idea, en los Estados Unidos cada año hay 800.000 infartos cerebrales, strokes. De ellos, 100.000 personas mueren. Bueno, el ejercicio físico favorece que se libere un neurotransmisor, una sustancia que hace algo extraordinario. Es algo verdaderamente impactante. Empieza a dar lugar a que se formen nuevos vasos cerebrales. En esta sociedad que se ha olvidado por completo del cuerpo, estamos todo el día detrás de una pantalla, no nos movemos para nada. Es importante entender que cuando uno mueve su cuerpo también está activando su cerebro.
No sé si hemos pasado del miedo a las grasas al miedo al azúcar. Eso es una magnífica reflexión, porque efectivamente las grasas saturadas, se consideraron durante mucho tiempo un tóxico. Hasta que una serie de estudios muy profundos, muy largos y con un número enorme de personas que se llevaron a cabo en los Estados Unidos, estos estudios, demostraron que había otro factor todavía más peligroso. No es que las grasas saturadas no den problemas, claro que las dan en exceso. De hecho, la Organización Mundial de la Salud recomienda que no constituya más del 10% de la dieta. El gran problema es el azúcar, pero voy a ser muy específico por qué. No es que el azúcar en sí sea malo, claro que no. Lo que es perjudicial es el consumo excesivo de azúcar. ¿Por qué? No es un tema de calorías, es un tema mucho más profundo. Cuando tomamos un exceso de azúcar, ese azúcar no puede estar en la sangre porque las neuronas no soportan subidas enormes del azúcar. Entonces tiene que entrar en una serie de células, sobre todo en unas células muy curiosas, que son las células grasas, los adipocitos, pero no de cualquier sitio, no son los adipocitos de los muslos, los adipocitos de los brazos o de las caderas, son los adipocitos que rodean las vísceras abdominales, lo que se llama la grasa intraabdominal. Este adipocito es radicalmente distinto al adipocito que uno puede tener, pues eso, en los muslos, la grasa que es subcutánea de los muslos. ¿Por qué es distinto? Porque se comporta como un órgano endocrino. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay tanta azúcar que la insulina tiene que obligar a ese azúcar a entrar en la célula grasa para que se convierta en ácidos grasos, cuando la célula grasa con el adipocito visceral está muy lleno, digamos que se irrita, como, para decirlo de una forma clara, como que se enfada. Y este enfado se traduce en la liberación en la sangre de una serie de sustancias, por eso se considera la grasa abdominal un órgano endocrino, de una serie de sustancias llamadas citoquinas inflamatorias. Las citoquinas son auténticos tóxicos liberados de esta manera, es decir, viajan por toda la sangre, producen inflamación de los vasos, atacan las articulaciones, pueden producir problemas reumáticos, atacan el cerebro, producen inflamación. Pero es que además es muy curioso porque hay unas unas células que se llaman macrófagos, pertenecen al sistema de defensa del cuerpo, que cambian su perfil y de repente se vuelven agresivas. Entonces, el problema, por tanto, es la resistencia a la insulina. ¿Dónde está la cuestión? La cuestión está en que ciertos alimentos altamente procesados tienen cantidades de azúcar difíciles de creer, combinadas con grandes cantidades de sal. Por eso uno tiene que mirar las etiquetas y sin ser un obsesivo, decir, ay, por Dios, no puedo tomar esto, observar cuánto hay, porque según la Organización Mundial de la Salud no deberíamos tomar más de 36 gramos de azúcares simples al día. Esto no quiere decir, por supuesto, que uno no pueda tomar un postre, no sé qué, pero que tenga sobre todo cuidado con la cantidad que está poniendo al día. Mucha o gran parte de esta cantidad de azúcar viene por sitios que uno no se imaginaría, porque no son alimentos dulces. Salsas de todo, tomates. Efectivamente, que nos creemos que el azúcar solo es lo que se echa en el café. Hay que tener ojo y ser moderado, porque claro, hoy en día, para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando, una enfermedad como el Alzheimer, que hoy en día la padecen 35 millones de personas, pero en el 2050 se considera que habrá 115 millones. Y al Alzheimer, que es una enfermedad muy compleja, se la viene llamando desde hace tiempo diabetes tipo 3, porque una de las cosas que se ha observado en la enfermedad de Alzheimer es una inflamación en ciertas áreas del cerebro, una falta de activación de toda esta liberación de sustancias tóxicas y bajos niveles de insulina, combinados muchas veces con altos niveles de azúcar. Entonces, claro, siendo una enfermedad multifactorial, es decir, que no podemos decir este es el culpable, tal cual, pero sí, cuanto menos factores de riesgo quitemos, porque claro, el Alzheimer no es una enfermedad que aparezca de repente, se manifiesta de repente, claro que sí, o empieza a manifestarse de forma súbita, pero va alargándose durante mucho tiempo. Entonces, conviene que seamos conscientes de eso y seamos juiciosos a la hora de cuidar de nuestro cuerpo. Y hablando de cuidar de nuestro cuerpo, daba el doctor un dato que está bien que lo tengan en cuenta nuestros oyentes, sobre la medida de la cintura, máximo 102 centímetros para los hombres y 88 para las mujeres. Está claro que hay que cuidar el cuerpo. Habla usted también de la importancia del descanso, y una vez que el cuerpo está en forma hay que enfocar la mente. ¿Cómo sabemos si está desenfocada? Bueno, sabemos que la mente está desenfocada por múltiples estudios que demuestran que al menos
El 47% del tiempo estamos totalmente... desenfocados. Si esto fuera una cosa anecdótica, no tendría más importancia. Uno se enfoca y ya está. Es que el desenfoque de la mente está asociado con una reducción de la salud, con una reducción de la eficiencia, con una reducción en la capacidad de aprender, de tomar buenas decisiones y con una reducción en la capacidad de conectar con los demás. ¿Por qué es esto? Porque hay un circuito en el cerebro, uno de mis maestros, el profesor Judson Brewer, es uno de los que más lo ha investigado. Hay un circuito en el cerebro que se llama la red neuronal por defecto. Es la red del despiste. Tiene sus funciones hasta cierto punto, pero cuando estamos en esa red durante demasiado tiempo, hay otra red que está desconectada, que se llama la red ejecutiva central. La red ejecutiva central es la que nos ayuda a estar en el presente, es decir, en el momento, aquí y ahora, recibiendo muchísima más cantidad de información y por tanto tomando decisiones más deprisa. La red neuronal por defecto nos lleva siempre al pasado o al futuro. Al pasado, a ver qué hice, tenía que haber hecho otra cosa, y al futuro para preocuparnos. Cuando uno aprende a controlar la atención, que no es someter la atención, es enfocar la atención, se ve que hay un cambio en el circuito. La red neuronal por defecto empieza a apagarse y la red ejecutiva central se activa. Esto se ha asociado con mejoras en la salud, potenciación del sistema inmune, mejoras en la eficiencia, mayor sensación de bienestar y mayor conexión. De hecho, a la red neuronal por defecto, digamos la red del despiste, hay una frase que es a wandering mind is an unhappy mind, es decir, sería una mente que divaga es una mente infeliz. Por eso es tan importante entrenarlo y porque hoy en día que vivimos entre pantallas, el grado de déficit de atención que se está captando en niños y en adultos es absolutamente descomunal. Y es muy importante entender que tras la raíz, en la raíz de eso está nuestra dificultad para enfocar la atención. Por eso es tan importante leer libros. No digo mi libro, un libro. Leer libros, porque el libro te obliga a mantener la atención. Obviamente no digo leer un libro que resulte... insufrible, digo un libro que tenga por lo menos algo de atractivo interés para el lector y mantenerse ahí en lugar de decir, ya estoy cansado, me voy a ver qué hay en internet. No, es el aguantar ahí, ir adiestrando, ir potenciando ese circuito, porque si nos damos cuenta estamos constantemente moviendo la atención de una pantalla a otra y es mentira, radicalmente mentira, que la multitarea sea algo que el ser humano está preparado para hacer. No es verdad.
La atención es una capacidad del cerebro humano que cuando nosotros la dividimos, es decir, si yo en lugar de prestar atención solo a, divido entre A y B, digo, no, yo puedo estar en A y B. No, cuando estás en A, no estás en B. Cuando estás en B, no estás en A. O sea, la alucinación es que estoy en los dos. No es verdad. Si estás en A, plenamente en A, captarás información que no puedes captar si estás, aunque sea a gran velocidad, pasando a B. Las pantallas nos hacen ir constantemente de A a B. Por eso creo, honestamente, que la lectura de los libros es uno de los mejores entrenamientos. Y entiendo que hay que volver a esa lectura.
Gracias.